Listo. Entonces, habiendo hecho todos los checks técnicos, le damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar, tercer webinar del proyecto Suiza Andina Perú. El proyecto Suiza Andina Perú es un proyecto que es promovido por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y que desarrolla en el Perú la ONG Agua Limpia. Este proyecto Suiza Andina viene desarrollando su tercer año de ejecución. Este es también el tercer webinar y el objetivo de estos eventos es poder hacer difusión del concepto de huella hídrica. Quien habla, Alejandro Conza, es representante de ONG Agua Limpia y voy a tener el gusto de moderar esta sesión y la cual va a tener a dos ponentes principales. Quien iniciará con una introducción al tema es Daniel Chico, representante de Water Footprint Network, que es una institución líder en la gestión, líder y creador del concepto de huella hídrica. Más detalles nos va a explicar Daniel sobre su institución, y luego tendremos la participación del doctor Yuri Pinto, representante de la Autoridad Nacional del Agua, quien nos va a contar un poco sobre la norma voluntaria de huella hídrica que se desarrolla aquí en Perú. Entonces, sin más, le doy la palabra a Daniel para que inicie esta primera parte de la sesión con una introducción a lo que es huella hídrica y por qué es importante para las empresas hacer gestión adecuada del agua. Daniel, te dejamos a ti. Bueno, pues sin más comienzo ya. Gracias Alejandro por la introducción. Y bueno, principalmente comenzar en primer lugar por agradecer la invitación al programa Suizagua y sobre todo también bueno, a Agua Limpia y al trabajo de Ana en este sentido del esfuerzo que están realizando en trabajar con huella hídrica y sobre todo en intentar implementarlo y llevarlo a la práctica. Creo que le sitúa a Perú como uno de los países más avanzados en la implementación de este concepto, y creo que es algo que de verdad es necesario resaltar. Y bueno, sin más presentarme, soy Daniel Chico, oficial de proyectos de la Water Footprint Network, la red internacional de huella hídrica, que trabajamos en sobre todo promover el uso de esa herramienta y unir, hacer, digamos, de punto de encuentro de las diferentes iniciativas como esta que trabajan con ella. Sin entretenerme más, voy a pasar a la presentación. En la huella hídrica, sobre todo, uno de los aspectos fundamentales en los que se fundamenta es en reconocer que es obvio, existen unas consecuencias importantes del uso no sostenible del agua en términos de escasez y de sequías, pero también en términos de contaminación. Y que estos usos, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, están asociados a unas actividades económicas que después digamos, tiene una relevancia global a través de nuestras economías globalizadas de hoy en día, y sea para el sector agrario o sea de sectores industriales, mineros o urbanos, entender cómo es esta influencia de la economía que hace del agua un recurso global. Y sobre todo también, a partir de aquí, entendiendo también el concepto de corresponsabilidad de todos los actores, cómo todos y cada uno de nosotros, desde diferentes ámbitos, podemos tener una participación y una contribución a esa gestión sostenible de los recursos hídricos, sea desde las entidades públicas como ANA, pero sobre todo también desde las entidades privadas como las empresas o desde nuestro rol como consumidores. En este caso vamos a centrarnos desde el punto de vista de las empresas y entender cómo nuestras organizaciones en realidad todos lo sabemos, pero no siempre lo tenemos consciente, están insertas en un territorio y por tanto tienen una influencia y son influenciadas por las actividades que ocurran en ese territorio, y en ese sentido tienen esa influencia sobre los recursos hídricos. Esto se refleja desde el punto de vista de la empresa, se puede conceptualizar como una serie de riesgos operacionales
ambientales, reputacionales, regulatorios, que muchas veces se comenta, o podemos transformarlos en oportunidades. Para ello hay una variedad de herramientas que nos apoyan en este sentido. Una de ellas es la huella hídrica y la evaluación de huella hídrica. En realidad estas herramientas lo que pretenden proponer son marcos de actuación en las que se establecen unas metas, realizamos algún tipo de contabilidad, una evaluación de esa contabilidad y definimos una serie de respuestas que pretendemos implementar. En este sentido, bueno, la evaluación de huella hídrica sigue este mismo esquema y nos permite, por un lado, cuantificar nuestro impacto en diferentes formas, en términos de cantidad y de calidad, sobre el recurso hídrico, entender cuál es la naturaleza de ese impacto y después de esta evaluación ser capaces de identificar cuáles son las respuestas más estratégicas y más apropiadas para gestionar estos impactos. En líneas generales, podríamos estructurar las respuestas en tres ejes principales, como podría ser el reducir la huella hídrica total de nuestras actividades, principalmente lo que sería la huella hídrica directa, mediante la implementación de mejores prácticas, de tecnologías. Podemos actuar, por otro lado, en contribuir con la gobernanza, en la gestión de la cuenca. Podemos contribuir, digamos, con el estado de los recursos hídricos en la cuenca, en la zona donde se encuentran nuestras operaciones. O podemos también trabajar junto con otros actores, pensar en trabajar con otros actores y promover acciones en esos otros actores, sean sobre todo a lo largo de nuestra cadena de suministro o sean otros actores de la cuenca. Un poco más concretamente, bueno, pues podemos pensar en segundo con el primer eje, en trabajar en la implementación de tecnologías o de mejores prácticas con las tecnologías existentes, procesos, etcétera, y medidas de eficiencia, de reducción del uso del recurso. Si pensamos en trabajar a lo largo de nuestra cadena de valor, podemos pensar en estrategias, diferentes estrategias de suministro, inserción de la huella hídrica en los requerimientos de la diligencia debida, o podemos trabajar en capacitación de nuestros suministradores. También podemos abrir espacio a la participación con partes interesadas, también para gestionar riesgos reputacionales. Podemos trabajar, como decía, con capacitación con los suministradores o con otros actores de la cuenca y a partir de ahí explorar las opciones de innovación que esto nos abre. En este sentido, bueno, ¿qué nos trae el concepto de huella hídrica? ¿Qué aporta a las empresas? Pues quizá uno de los principales mensajes sería, por un lado, la visión de que existe un impacto más allá no solo de nuestras operaciones directas, sino también a través de la cadena de valor. Nos centraremos principalmente en nuestras operaciones directas, pero no dejaremos de perder de vista que a través de nuestra inserción en el sistema económico también existe un impacto. Y sobre todo también quizá el aporte de una visión, de pasar de una visión centrada solamente, digamos, en cumplir unos requerimientos legales, en cumplir unos límites de extracción, de abstracción de agua y unos derechos de emisión, a evaluar cuál es el impacto de estos derechos de emisión y tratar de reducirlo, tanto en términos de cantidad como de calidad. Es cierto que existen algunos retos importantes a nivel de la empresa en la implementación de esta nueva visión, sobre todo principalmente encontrar el argumento comercial, la razón económica. A partir de ahí, bueno, pues abordar los riesgos y oportunidades que se nos abren, entender bien cuáles son las sinergias y las contrapartidas con la actividad general de la empresa o con otras áreas de la responsabilidad social empresarial y cómo podemos priorizar las acciones.
Es cierto también que tendremos problemas para esa implementación efectiva, tendremos que trabajar, probablemente comenzaremos con programas pilotos y ahí el reto será cómo irlo aumentando, cómo aumentar la escala de esa aplicación e integrarla en el núcleo de negocio. Y finalmente todos los aspectos relacionados con la comunicación o cómo abrir a la participación pública. Esta idea, esta concepción de nuestra relación como empresa con el recurso hídrico y de cómo podemos trabajar para mejorar los recursos hídricos, la podemos entender también como una cierta progresión. A veces se utiliza el término custodia del agua o tutela del agua. Se trata en definitiva de progresar en la gestión sostenible del recurso, en la que la organización también, digamos, recorre un camino, un aprendizaje y pasa de actuar principalmente en sus operaciones, y ahí la huella hídrica nos permite trabajar sobre lo que llamamos la huella hídrica directa de la propia empresa, abrir la mente quizá a trabajar a lo largo de la cadena de valor junto con los proveedores. Sobre todo también ese quizás sería uno de los primeros aspectos, de los primeros puntos a tratar, pero podemos pasar a entender también cuál es el contexto de la cuenca e identificar otros actores, cuáles son las problemáticas que existen en esa cuenca, y a partir de ahí interactuar y establecer programas y canales de comunicación y de acción, y también trabajos de acción colectiva junto con otros actores de la cuenca. A veces pueden ser digamos, participantes de nuestro mismo sector, a veces pueden ser otra serie de empresas o organización civil o municipalidades. Podemos abrir la mano, podemos explorar todas estas acciones. En ese sentido, ese es quizá uno de los principales mensajes del concepto de huella hídrica, cómo se puede avanzar. Y quizá esta iniciativa de Ana es muy relevante porque, digamos, es un incentivo y es un ejemplo de cómo la acción pública puede promover este cambio de mentalidad y este cambio de actuación, cómo se amplían los horizontes en el tipo de medidas, tanto para el sector público como para el sector privado. Bueno, y esto era en este momento mi aportación. Abro ya el espacio del webinar para continuar, y entiendo que al final de este tiempo habrá espacio para preguntas, y cedo ya la palabra a los organizadores. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias a ti por la excelente presentación. Eh, Como tú mencionas, vamos a tener un espacio para poder atender las consultas de los participantes. Al final de la presentación siguiente o durante la presentación, les voy a pedir a quienes están conectados que puedan, a través del chat público, escribir las preguntas que consideren necesarias atender, y nosotros vamos a guiar al final una especie de diálogo con Daniel y con Yuri para poderlas atender antes del fin de la sesión. Eh, bueno, quiero tomar, Daniel, de tu presentación eh, el comentario que hacías sobre la oportunidad que surge con esta norma voluntaria que está promoviendo la ANA en el Perú, ¿no? En hacer gestión de agua es importante, más sobre todo en países que de alguna manera sufren de estrés hídrico como el Perú. Y el tema de la gestión de agua pues nos toca a todos, ¿no? A todos los actores, a las personas de a pie, a nosotros, al Estado, al gobierno y a las empresas. Y este instrumento que Yuri va a presentar, creo que es ese incentivo que podría ayudar a que la conciencia empresarial sobre la gestión del agua se despierte aún más. Entonces, sin más, voy a dejar a Yuri iniciar su presentación sobre el instrumento, luego lo cual
Como les mencionaba, vamos a proceder al diálogo sobre las preguntas que ustedes formulen a través del chat público. Yuri, seguimos contigo. Bien, Alejandro, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, para mí es un motivo de alegría poder compartir estos avances que estamos realizando en un trabajo conjunto y coordinado que realizamos tanto Agua Limpia con la Autoridad Nacional del Agua. Sin mayor preámbulo, rápidamente vamos a compartir algo de lo que estamos realizando. En primer lugar, contarles que la Autoridad Nacional del Agua es el organismo que regula el uso y la gestión de los recursos hídricos en el Perú. En el Perú, desde el año 2009, estamos en un proceso de implementación de un nuevo marco que regula el uso y la gestión del agua. Hoy tenemos una institución que lidera un sistema nacional de gestión de recursos hídricos, en el cual todas las instituciones públicas y privadas que están vinculadas al uso del agua coordinan y articulan sus acciones con la Autoridad Nacional del Agua. En el Perú no existe un mercado de aguas ni una propiedad privada sobre este recurso. El uso del agua es un recurso que le pertenece a todos los peruanos y se otorga para su uso a través de títulos habilitantes como son la licencia, el permiso y la autorización del uso de agua. Tenemos claramente definidos los pagos que deben hacer los usuarios de agua al Estado, se llama retribución económica, por el hecho de estar aprovechando un recurso que le pertenece a todos los peruanos, y por el servicio que recibimos a los operadores que nos prestan el servicio de suministro de agua se paga una tarifa. Estos dos conceptos son completamente diferentes y los tenemos bien definidos. Pero sobre todo sabemos que en el Perú, para realizar una adecuada gestión de recursos hídricos, esta se debe sustentar en políticas y en políticas que se implementan a través de procesos participativos. Ahora bien, esta institución, la Autoridad Nacional del Agua, rápidamente entre sus funciones está la de evaluar instrumentos ambientales, la de otorgar los derechos de agua, en fin, la de autorizar toda acción que se produce sobre las fuentes naturales del agua. Tenemos presencia a nivel nacional a través de órganos desconcentrados que se llaman autoridades administrativas del agua y administraciones locales del agua. Como les decía, el eje fundamental para la gestión de los recursos hídricos es la planificación. En el Perú tenemos instrumentos importantísimos, como es la Política 33, que define las acciones que se deben hacer para garantizar las demandas de agua. Esta Política 33 luego se materializa a través de una Política de Estrategia Nacional de Recursos Hídricos aprobada por un Decreto Supremo, el 06-2015, que define los objetivos nacionales en materia de recursos hídricos. Para alcanzar estos objetivos nacionales en materia de recursos hídricos, tenemos aprobado un Plan Nacional de Recursos Hídricos que define las acciones estructurales y no estructurales que debemos realizar para cumplir precisamente estos objetivos. Y al nivel de cuencas se han aprobado 6 planes de gestión de recursos hídricos de cuenca con participación de nuestros consejos de recursos hídricos de cuenca. En fin, como podemos evidenciar, en el Perú se ha avanzado bastante en el tema de planificación de gestión de recursos hídricos. Pero algo que es importante, yo no puedo planificar, administrar y gestionar aquello que no conozco. Es importante tener indicadores de información que me permitan tomar decisiones acertadas. Un indicador de gestión aún poco conocido, pero que es una herramienta valiosísima, es la huella hídrica. Nosotros en el Perú tenemos miles de proyectos hídricos y lo que queremos hacer, nuestro trabajo que estamos implementando desde la Autoridad Nacional del Agua, es que todos estos proyectos que tenemos a través de nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública estén alineados con los grandes objetivos nacionales que están establecidos en los instrumentos de gestión que les acabo de mencionar. Pero rápidamente, y a lo que nos interesa más sobre el tema de fondo, la huella hídrica. ¿Cuál es la visión que tenemos desde la Autoridad Nacional del Agua con relación a la huella hídrica y qué estamos haciendo con relación a este instrumento? En primer lugar, y entrando al tema de fondo, les comento que la Autoridad Nacional del Agua ha hecho estudios de huella hídrica del espárrago, el arroz y la quinoa. Nuestra visión como Autoridad Nacional del Agua con relación a la huella hídrica es, en primer lugar, que este es un indicador que nos permite ver la gestión de la demanda de una forma distinta a la que tradicionalmente se tenía. ¿Por qué? Porque nos permite analizar el uso del agua que se realiza en todo el ciclo productivo, tanto el uso directo que se realiza en la actividad como aquel uso indirecto que viene a través de toda la cadena de producción.
Dicho en pocas palabras, es el uso que realizo directamente y también preocuparme por el uso que realizan mis proveedores. Entonces ya tenemos una visión distinta de la gestión de la demanda a lo largo de toda la cadena de producción. Esa visión va a contribuir a la planificación de la demanda del agua, no solamente por parte del Estado, sino es una herramienta que también permite a los propios usuarios a tener una mejor gestión de los recursos hídricos. Pero como nosotros decimos, no basta con medir, sino también hay que reducir el consumo de esa huella hídrica y además implementar acciones de responsabilidad social compartida en apoyo a las zonas productoras de los recursos hídricos que utilizamos en nuestra actividad. Esa es la visión que inspira a la Autoridad Nacional del Agua y que motiva a apoyar la promoción de esta herramienta como es el tema de la huella hídrica. Además, recientemente hemos hecho con apoyo de COSUDE y de WWF la medición de la huella hídrica del Perú en el sector agropecuario. Esta es una herramienta también importantísima que nos da datos muy importantes. Saber, por ejemplo, que la mayor huella hídrica del Perú está en productos como el arroz, el café, la papa, la alfalfa y la caña de azúcar. Y saber sobre todo cuáles son los productos que tienen la mayor huella azul. Fíjese, los productos que tienen la mayor huella azul, es decir, que consumen recursos hídricos de las fuentes naturales del agua, son en la costa. Pero curiosamente en la costa es la zona donde el Perú tiene la menor disponibilidad hídrica. Todo esto nos motiva a hacer ajustes necesarios en nuestras políticas públicas para poder realmente utilizar los recursos hídricos en el momento oportuno y en la zona realmente donde deberían realizarse el aprovechamiento de este recurso. Pero más allá de los resultados, la visión de la huella hídrica que tenemos desde el Estado es la siguiente. En primer lugar, debemos promover la reducción de la huella hídrica. Creemos que no basta con medir la huella hídrica, sino se debe realizar el siguiente paso, que es la reducción. La reducción de la huella hídrica, además, es un elemento importantísimo que ayuda a promover una mejor cultura del agua. Toda esta información nos debe motivar a tomar conciencia sobre lo importante que es cuidar y preservar este recurso hídrico tan importante para el país. Nos va a ayudar a promover la gestión integrada de los recursos hídricos y fortalecer el rol de la Autoridad Nacional del Agua con los actores locales, con las empresas y con la comunidad. Ahora bien, la huella hídrica no reemplaza a los demás instrumentos establecidos en la Ley de los Recursos Hídricos. Consideramos que es importante que una empresa, por ejemplo, haga la medición, la reducción de la huella hídrica, pero eso no le exonera, no le excluye del cumplimiento de las demás obligaciones que la Ley de Recursos Hídricos, que la normatividad le impone. Bajo estos parámetros, bajo esta visión, se debe incorporar, como de hecho ya lo hemos hecho en el Perú, la huella hídrica en las políticas públicas y en el marco que regula la gestión del agua. ¿Cómo es que hemos incorporado a la huella hídrica en nuestro marco regulatorio en el Perú? La Autoridad Nacional del Agua, como ente rector, como máxima autoridad en materia de agua en el Perú, tiene una facultad normativa. La Autoridad Nacional del Agua regula los procesos para la gestión de los recursos hídricos. Aprobamos, por ejemplo, la clasificación de los cuerpos de agua, dictamos normas para la organización de los regantes, dictamos una serie de normas, y entre las normas que tenemos la facultad, recientemente hemos aprobado una norma que promueve la huella hídrica y que crea el programa de huella hídrica. Es la resolución 246-2015 de la Autoridad Nacional del Agua. Esta resolución, ¿qué establece? En sencillo, los usuarios pueden presentar voluntariamente un documento que se llama el programa de huella hídrica, su programa de huella hídrica. Este documento, a su vez, tiene tres componentes: el reporte de la huella hídrica, un plan para reducir la huella hídrica y un programa de valor compartido. La Autoridad Nacional del Agua recepciona este instrumento y procede a su evaluación, y si luego de un año el usuario que se acoge, que presentó su programa de huella hídrica, logró cumplir los objetivos que él mismo se había impuesto voluntariamente, sobre todo de reducción de su huella hídrica y de las acciones de valor compartido de agua en la cuenca, la autoridad le otorgará un certificado azul, y el certificado azul le reconoce como usuario hídricamente responsable. ¿Qué es lo que buscamos con esta norma?
En primer lugar, vamos a identificar cuál es el consumo de agua que realiza el usuario en toda su cadena de producción y vamos a promover acciones para que estos usuarios sean más eficientes en el uso del agua. Esta norma va a contribuir a mejorar la relación entre el usuario y la comunidad, entre su entorno, y sobre todo va a evidenciar, va a poner en valor las acciones que desde ya realizan las empresas. Muchas veces existen empresas que realizan acciones de valor compartido, pero que no son difundidas, no son conocidas. Nosotros queremos destacar esas acciones y otorgar un reconocimiento a aquel usuario que es eficiente y se preocupa por compensar, entre comillas, utilizamos el término, a la cuenca productora de este importante recurso hídrico como es el agua. Entonces, en el marco de nuestra norma, ¿a quién nosotros consideramos usuario hídricamente responsable? Un usuario hídricamente responsable, de acuerdo a la norma que ha aprobado la Autoridad Nacional del Agua, cumple tres condiciones. En primer lugar, cuenta con todos los requisitos para el uso del agua. Cumple, es decir, tiene su licencia de uso de agua, tiene su autorización para efectuar los vertimientos, paga su retribución económica, paga su tarifa, en fin, cumple con todas las obligaciones que la ley le impone en su condición de usuario de agua. 2. Ha obtenido su constancia de inscripción en el proyecto de huella hídrica. Como explicamos, la constancia de inscripción al proyecto de huella hídrica se obtiene con la presentación de estos tres documentos, que es su reporte de huella hídrica, su plan de reducción de huella hídrica y el programa de valor compartido. Y 3. Ha obtenido el certificado azul, es decir, que después de un año ha pasado favorablemente de la evaluación que realiza la Autoridad Nacional del Agua sobre el cumplimiento de los compromisos que él mismo se había autoimpuesto en su programa de huella hídrica. Para que todo este mecanismo camine, la Autoridad Nacional del Agua ha creado en su interior un comité técnico que está compuesto por los 6 directores de línea de alcance nacional, quienes son los que van a hacer una especie de comité para el seguimiento y el acompañamiento a quienes se acojan al programa de huella hídrica. Y obviamente este comité requiere el apoyo de un equipo técnico de seguimiento que va a estar conformado también por 6 especialistas de la Autoridad Nacional del Agua, que no solamente es evaluar, sino además brindar el apoyo para poder levantar, si se pudiera dar el caso, alguna observación que en el camino podría encontrarse. La idea no es poner barreras, sino ayudar al cumplimiento de aquello que el usuario se está proponiendo, reducir su huella hídrica y realizar acciones de valor compartido. Bueno, la norma nos da una definición de huella hídrica, señalando que es un indicador que define el volumen total de agua utilizado para producir bienes y servicios. Este indicador considera el consumo de agua directo e indirecto en todo el proceso productivo, incluyendo sus diferentes etapas en la cadena de suministro. El primer documento de los 3 que habíamos mencionado es el reporte de huella hídrica, y lo que esperamos en cuanto al reporte de huella hídrica es, uno, que se presente el reporte de la huella hídrica de al menos un producto o servicio que sea relevante para la empresa, pero que este reporte de la huella hídrica, y eso es importantísimo, sea consistente con la ISO 14046 que fue recientemente aprobada en el año 2014. Entonces ya estamos marcando un protocolo, una pauta de cómo deben realizarse los reportes de la huella hídrica. Estos deben realizarse tomando como referencia, como base, la norma ISO 14046. Desde ya, entonces, vamos a necesitar el apoyo de entidades verificadoras. La entidad verificadora va a ser aquella que va a certificar que va a acreditar, va a dar fe que este reporte de huella hídrica que nos presenta a la empresa, el usuario que quiere acogerse al programa, sea consistente con la norma 14046. Obviamente los métodos y los modelos utilizados en el reporte de huella hídrica deben ser válidos científica y técnicamente, y este reporte debe ser consistente y transparente. Este es el primer elemento que nos presenta los usuarios. En este momento nosotros estamos en la Autoridad Nacional del Agua nos estamos organizando para la inscripción, la recepción de entidades verificadoras. La entidad verificadora es aquella que tiene experiencia en la acreditación, en la certificación de normas ISO, o que ha realizado ya estudios de huella hídrica. Ellos son
los que van a dar fe de que este reporte es un reporte, utilicemos el término válido, un reporte consistente. Es en base a esta verificación que nosotros vamos a aceptar a los reportes que nos presenten las entidades que quieren acogerse al programa de huella hídrica. Bien, además de su reporte de huella hídrica, nos tienen que presentar el plan de reducción de huella hídrica. El plan de reducción de huella hídrica tiene que estar acompañado con indicadores objetivos verificables que nos permitan saber si efectivamente hay una reducción, hay una mayor eficiencia tanto en el uso directo como indirecto que realiza el usuario. Algunas acciones en el uso directo son la reducción del agua en la actividad principal y aquellas actividades conexas al fin principal que realiza la empresa, mejorar la calidad de los vertimientos de aguas residuales que realizan, reuso de las aguas u otras que pudiera proponer voluntariamente la persona que se acoge a este programa. Y entre el uso indirecto hay uno que es importantísimo, el reducir los consumos de la energía, el lograr suscribir compromisos con los proveedores donde ellos también asumen la obligación de también ser más eficientes en el uso del agua y, en fin, optimización de los procesos de transporte, de uso de combustibles, entre otras acciones que voluntariamente pueda presentar el administrador. Entonces tenemos el reporte de huella hídrica, el plan de reducción de huella hídrica y el tercer elemento que es el programa de valor compartido. El programa de valor compartido también debe de tener indicadores verificables a lo largo de un año donde el administrado se compromete a realizar acciones en favor de su cuenca, como mejorar la disponibilidad y accesibilidad del agua, mejorar la calidad, construyendo pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, contribuir en mejorar el agua y el saneamiento rural, en fin, una serie de acciones que puede realizar el administrador. Es sobre todo en los objetivos que estén en el programa de valor compartido y de reducción de huella hídrica donde vamos a realizar las verificaciones para otorgar el certificado azul. ¿Cuál es nuestro reto y en qué estamos trabajando desde la Autoridad Nacional del Agua? Lo que estamos trabajando en este momento es poner en marcha la norma. Esa norma debe efectivizarse en la práctica. Para ello, en el Perú tenemos lo que yo le llamaría el semillero a través de las empresas que ya han medido su huella hídrica. Son 5 empresas del programa Switch Agua que con el apoyo de Agua Limpia han hecho la medición de su huella hídrica y creemos que estas empresas son las primeras que podrían incorporarse en este programa de huella hídrica y que podrían obtener su certificado azul y que podrían motivar a otras empresas también para que puedan realizar esas acciones de mayor eficiencia y de valor compartido en el tema del agua. 2, creemos que esta norma nos va a permitir a generar un nuevo valor, un nuevo concepto, empresa hídricamente responsable. La empresa hídricamente responsable es aquella que mejora la eficiencia en su uso de agua y también se preocupa en mejorar la eficiencia en su entorno. Este concepto nuevo esperemos que logre acuñarse y que muchas entidades se esfuercen por obtener este título importante de ser denominados empresa hídricamente responsable. Obviamente, este marco legal que estamos creando va a permitir contribuir en el alineamiento de los intereses de las empresas con las necesidades de la población y obviamente tenemos que perfeccionar la norma. Ahora que le echamos a andar, de seguro en algunos meses, en un tiempo hacia adelante, nos vamos a encontrar que tendremos que hacer unos ajustes para ampliar su cobertura, para permitir que nuevas entidades, nuevas empresas se acojan. Ello nos lleva a un fortalecimiento institucional al interior de la Autoridad Nacional del Agua, tener mayor capacitación en esta área que se va a dedicar a echar a andar la norma, que se dedicará a acompañar a las empresas para las acciones de reducción de huella hídrica y de valor compartido, y sobre todo esto nos va a permitir también fortalecer las relaciones interinstitucionales de la Autoridad Nacional del Agua con los demás actores que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en el Perú. Esas son algunas ideas que he querido compartir con ustedes a partir de esta norma que hemos publicado y nada, simplemente agradecer y quedamos a la espera por cualquier consulta posterior. Muchas gracias. Yuri, muchas gracias por la exposición. Me parece que es muy importante
el poder hacer la difusión de este instrumento que se ha originado aquí en Perú. Entiendo también que ya se ha hecho, o se está haciendo la exportación de la idea de una norma voluntaria para promover buen uso del agua en países como Chile, ¿no? Entiendo que también esta misma presentación se ha presentado con colegas allá y nos parece una iniciativa excelente y que, bueno, tiene todas las posibilidades de ser replicada y replicable. Voy a pasar ahora al diálogo en base a las preguntas que vienen haciendo nuestros amigos por el chat público. Y voy a tratar de ver la participación tanto de Yuri como de Daniel. Entonces, bueno, la primera pregunta que se nos la plantea Jonathan, y él menciona lo siguiente. Él dice, entiendo que la huella hídrica es saber cuánta agua se consume para cierto producto o servicio, ¿no? Y que se busca hacer uso eficiente. Sin embargo, la población quisiera saber qué beneficio económico acarrea para un peruano común. Y él menciona como ejemplo que en España se está haciendo mucha búsqueda de uso eficiente, sin embargo, el costo del agua está subiendo. Es decir, estamos usando menos agua, pero el costo del agua sube. He podido ver en el link que Jonathan envía que el costo del agua, que hace referencia al agua potable, el costo por metro cúbico ahí en España está alrededor de los casi 2 euros por metro cúbico, ¿no? Que, bueno, que en realidad es un valor muy alto, no es así en el caso de Perú aún, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir al respecto, Daniel? Primero Daniel y luego le replicamos la pregunta para Yuri. Sí. Bueno, yo uno de los aspectos que resaltaría en este sentido es que quizá el valor de estas experiencias y de estas iniciativas no está también ligado a ese esfuerzo de integración de los esfuerzos de por un lado el sector público y su gestión con los esfuerzos privados, pero de las empresas, no solo de las empresas suministradoras de agua, sino cómo alineamos todas las capacidades, toda la energía, toda la fuerza que muchas veces tienen, incluso, o sea, no estoy hablando solo de grandes empresas, pueden ser a veces medianas o pequeñas empresas, cómo las alineamos con esos objetivos sociales. En ese sentido yo creo que es uno de los grandes aportes. Y también date cuenta, Jonathan, que la huella hídrica efectivamente se trata sobre todo de evaluar cuáles los consumos que hay asociados a una determinada actividad, pero también su impacto en términos de contaminación y el impacto indirecto que tiene. Y en este sentido, lo que permite, como decía, es el trabajar, permite a la empresa ver que tiene un impacto muchísimo mayor y trabajar de otras formas, como comentaba Yuri, a través de esa idea quizá de empresa responsable, hídricamente responsable, que implementa medidas no solo dentro de sus propias acciones, sino fuera. Y ahí es donde vendrían quizá las mejoras, quizá el ciudadano vería unas mejoras efectivas, en que si una empresa no se limita solamente a mantener el mínimo legal, sino que actúa un poco más, las mejoras que propone son muchísimo mayores. Van en esa línea, según mi opinión. Yo no sé si ahora quiere, Yuri, imagino que tendrá más que añadir. Sí, bueno, a ver, tratando de complementar la pregunta para Yuri en el caso de Perú, ¿no? Este tema del incentivo de la norma como incentivo de uso eficiente, ¿qué relación o qué podría tener con el tema del precio del agua, ¿no? Sabemos que aquí en el Perú es bastante bajo aún, ¿no? Tanto para usuarios domésticos como para usuarios industriales. ¿Qué podríamos comentar al respecto, Yuri? En el Perú lo que se paga por el agua es muy pero muy bajo. Estoy hablando también que tenemos que tener en cuenta dos conceptos.
Una cosa es el agua como recurso, que es lo que se le paga al Estado, que se llama retribución económica, que son costos que realmente muy bajos. Y otra cosa es el agua como servicio, las tarifas que pagamos a CEDAPAL, en el caso del uso agrario, perdón, en el caso del uso poblacional o en el caso del uso agrario, lo que se le paga a las juntas de regantes, que realmente estamos en un proceso de sinceramiento y que va a demandar mucho tiempo. La huella hídrica, en primer lugar, hay un beneficio enorme para el ciudadano, para la colectividad en general. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la empresa que utiliza agua en sus operaciones libere el recurso hídrico. En la medida que es eficiente, uno, su eficiencia le va a implicar también un ahorro en los costes por el uso del agua, en el pago de tarifas, en el pago de retribución. Va a permitir liberar recurso hídrico que se pueda utilizar en nuevos emprendimientos, inclusive para el uso poblacional, atender otras demandas del entorno. 3. Nos preocupamos que la empresa reduzca sus consumos de agua, pero que además vaya acompañado de acciones de valor compartido. Como decía, pueden colaborar en la construcción de reservorios, en la construcción de plantas de tratamiento, a través de mecanismos que existen en el Perú. Obras por impuesto es uno de ellos, por ejemplo, y todas estas acciones van a contribuir definitivamente en el ciudadano común, de a pie, que está en el entorno, que está en la cuenca productora del recurso hídrico. Creemos que esos son los beneficios que se pueden lograr a través de la promoción de la huella hídrica. Yo creo que esa sería la idea central con relación a esta pregunta de Alejandro. Gracias. Genial, Yuri. Gracias por los aportes. A ver, Leandro pregunta directamente también para Yuri sobre los requisitos para inscribirse, ¿no? ¿Qué necesita una empresa? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los registros? ¿Esto tiene un tiempo? ¿Hay alguna fecha probable, Yuri, para que se abran estos registros? Bien, en cuanto a los requisitos, en la resolución que hemos aprobado se establece en principio los requisitos generales: acreditar la existencia de la personería jurídica, la facultad con la cual interviene la persona que firma la solicitud. Es decir, se firma una solicitud y se acredita que la empresa jurídica, su constancia de inscripción en registros públicos, existe como tal. Y los otros 3 elementos: su reporte de huella hídrica, su plan de reducción y su programa de valor compartido. Son los 3 requisitos, de manera súper sencilla. Un plazo para presentar no existe. ¿Qué es lo que estamos trabajando? En este momento, lo que estamos es creando primero la apertura de un registro para inscribir primero y promover que se inscriban empresas dedicadas a efectuar verificaciones ISO o que hayan realizado estudios de huella hídrica. Porque cuando el interesado presente su programa de huella hídrica, es decir, su reporte, su plan de reducción, su programa de valor compartido, la Autoridad Nacional del Agua lo que va a verificar es que venga con la firma de alguien que verifique de fe de que esta medición de huella hídrica es técnicamente viable. No quisiéramos, la idea es que, no lo digo peyorativamente, pero no quisiéramos que cualquier consultor pueda firmar estos reportes de huella hídrica. Para eso, entonces, la primera etapa es la inscripción de las entidades verificadoras, que estimamos lo vamos a hacer en el periodo de lo que va de este mes. Mediados de diciembre ya estamos en la capacidad de recibir las inscripciones de aquellas empresas que deseen participar de este programa de huella hídrica y obtener su certificado azul. Estamos en ese proceso de hacer los ajustes institucionales al interior de la Autoridad Nacional del Agua, porque el objetivo es brindar todas las facilidades que tengan a nuestro alcance para que efectivamente estas empresas que demuestran su intención de reducir su huella hídrica y de hacer de acciones valor compartido en entorno de su cuenca tengan todo el apoyo por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Gracias, Alejandro. Sí, Yuri, para complementar, ese es el caso de las empresas. En el caso de quien verifica, nos preguntan tanto Leandro como Rogelio, como Adrián, si la verificadora tendría que estar inscrita en el Instituto Nacional de Calidad. Eso lo piden como
requisitos tendría la empresa verificadora para inscribirse como tal? Lo que nos tiene que acreditar la empresa que pretende inscribirse como verificador es que tiene experiencia en otorgar acreditaciones o certificaciones de norma ISO, o que tiene experiencia en haber realizado análisis, mediciones de huella hídrica. Esos son los requisitos. Más de ello no se le va a exigir. Ok, hace una pregunta Rogelio, que la voy a trasladar a Daniel, sobre la experiencia en otros países con iniciativas similares al certificado azul. Daniel, ¿tú nos podrías contar de tu experiencia si has conocido algún tipo de incentivo de promoción desde el Estado hacia las empresas para hacer mejor gestión del agua, como la iniciativa en Perú? Mira, sí que hay algunas experiencias, pero quizá esta experiencia de la Autoridad Nacional del Agua es de las que, digamos, han dado un paso adelante en tomar este concepto como decía, y trasladarlo a la práctica. Entonces, por ejemplo, en España se trabajó, pero se trabajó desde un punto de vista, digamos, más centrado en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, la huella hídrica era un requisito más en la elaboración de los planes hidrológicos. Eso es en el caso de España, digamos, pero no tenía toda esta parte de trabajar con el sector privado, de tomar esas capacidades, de aprovechar esas capacidades del sector privado. En el tema, en Chile se está, como decías Alejandro, como comentabas, se está trabajando, y lo que se está viendo es el cómo implementarlo. Quizá el foco bueno, nosotros hemos estado acompañando en cierta medida el proceso, pero en este punto quizá el foco también está desde el punto de vista de la gestión de los recursos a nivel de planes de cuenca, etcétera. Y en México hay otra iniciativa, está todavía, digamos, en una fase preliminar de borrador por parte de la Conagua. Es un plan que no está aprobado, simplemente son experiencias exploratorias en este punto. Pero quizá el haber llegado al nivel, digamos, al paso de de haber publicado esa resolución que comentaba Yuri, en este sentido quizá la Autoridad Nacional del Agua es, digamos, una de las, ciertamente es una eh, de las instituciones líderes en el mundo, probablemente. Genial, Daniel. Y ahora que has podido tú, digamos, conoces de estas experiencias y obviamente has seguido el trazo de la huella hídrica desde sus orígenes, ¿qué recomendaciones podrías brindar quizás para la Autoridad Nacional del Agua en la implementación y promoción de esta norma, ¿no? Digamos, la norma es una norma voluntaria, es decir, depende de que la empresa se anime a obtener un certificado azul. Eh, ¿Cuáles son esos tips para poder enganchar a las empresas en la promoción de este certificado, de esta adopción de una gestión eficiente del agua? Sí, bueno, pues y ahí ciertamente, Alejandro, desde nuestro punto de vista siempre, bueno, un elemento importante es lo que también ya lo comentaba Yuri, o sea que en cierta medida se ha incluido, esa alineación, digamos, de esos esfuerzos empresariales con la situación de los recursos hídricos, qué está pasando en esa zona y cómo se puede mejorar y cuáles son los objetivos públicos y cómo se puede contribuir. Creo que esa alineación es bastante importante también para que la empresa, quizá a la hora de implementar estas medidas, probablemente una empresa pueda estar trabajando en varias cuencas del país, tenga plantas repartidas en diferentes cuencas o trabaje con varios productos. Pues a la hora quizá de cómo priorizar esas acciones, digamos, en los lugares más sensibles. Ese quizá sería, bueno, una de las recomendaciones en general a la hora de diseñar estas medidas. Luego, sobre todo, también yo lo que veo muy valioso de esta iniciativa, como comentaba,
cómo se trata eso de integrar esos esfuerzos desde el sector eh, privado. Y a partir de ahí, bueno, sinceramente ya quizás sería hilar fino sobre los aspectos, los detalles quizás de la implementación de la norma y de los requisitos que se piden, etcétera, etcétera, de las metas de reducción, quizá el acompañamiento año en año, pero esto estoy hablando ahora mismo, digamos, después de haber conocido la presentación de Yuri y algunas otras conversaciones, pero todavía no he podido ver la resolución en detalle. Daniel, sí, yo creo que una cosa importante va a ser, bueno, les comento, en la página web del proyecto Suizagua, www.suizagua.org, vamos a colgar el video de esta presentación, las presentaciones, y también vamos a colgar la copia de la resolución para que quienes estén interesados en ver más detalles lo puedan hacer, obviamente con la licencia de la Autoridad Nacional del Agua. Y yo dejaría, Yuri, algunas palabras finales para que tú nos puedas comentar. Obviamente esto es un primer paso muy importante, creo yo, es un gran hito, no solamente a nivel Perú, ¿no? Sino a nivel región, a nivel de lo que nos dice Daniel, mundial también. Y esto nos va a plantear una serie de desafíos. Yo creo que la Autoridad del Agua ha manifestado su compromiso en que esto va a salir adelante, pensando en el futuro. Y en ese sentido quería dejarte esas últimas palabras sobre el tema del desafío, ¿no? Los desafíos que se nos vienen más allá de la norma para que en Perú, un país cuya mayor población está asentada en una zona de estrés hídrico que se va a seguir acentuando, donde la mayor economía del Perú como economía emergente se asienta en una zona donde hay alto estrés hídrico, cómo se va a continuar trabajando y promoviendo la gestión eficiente de agua en este sector. Entonces, Yuri, te dejo esas palabras finales. Muchas gracias, Alejandro. Una reflexión final. Es importante que en todo nivel de la sociedad se comprenda que el agua es un recurso escaso, que es un recurso vulnerable, que es un recurso finito, no es ilimitado, y se realicen todos los esfuerzos a todo nivel, insisto, para proteger, para cuidar, para conservar este recurso. La huella hídrica es una de las herramientas, es una herramienta muy importante porque nos da una visión que no se había estado considerando hasta este momento. El uso directo del agua, el uso indirecto del agua y además las acciones de responsabilidad social para colaborar, contribuir con la población aceptada, pero no con un fin filantrópico, sino con un alineamiento de intereses, una visión compartida entre los intereses de la comunidad y del usuario que está utilizando el recurso hídrico para producir bienes o servicios. Nosotros estamos comprometidos en promover el desarrollo de esta herramienta y de otras, como son los parámetros de eficiencia. Ya tenemos en el Perú instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos. Hemos avanzado bastante, sí. Ahora el reto está en que esos instrumentos se logren aterrizar en acciones concretas. Estamos trabajando con los gobiernos regionales para que puedan ejecutar las acciones que están dentro de estos planes. Pero lo importante está en la toma de conciencia que en todo nivel debemos realizar para cuidar este importante recurso hídrico como es el agua. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos por permitirnos haber compartido esas ideas con ustedes. Sí, bueno, muchas gracias a Yuri Pinto de la Autoridad Nacional del Agua, muchas gracias a Daniel Chico, representante de Water Footprint Network, por su participación en este webinar. Como les decía, toda la información va a estar disponible para que puedan acceder, y tomando las palabras finales,
tomando las palabras finales de Clifton y de Jonathan, que nos ponían algunas notas en el chat. Sí, yo creo que el tema del agua no solamente es una responsabilidad del gobierno, no solamente es una responsabilidad de las empresas, es algo que también se debe promover a nivel individual. Probablemente esto origine que existan también incentivos para que un usuario en su casa que hace uso eficiente tenga algún incentivo, algún reconocimiento a esa buena gestión de agua, porque todos somos actores dentro de la cuenca, y que sí, el agua en el mundo, pues hay mucha agua, como dice Jonathan, hay mucha agua, el problema es que no la sabemos gestionar y administrar. Entonces es algo que tenemos, o lo que tenemos que hacer, mucha difusión en todos los aspectos, en todos los sectores, seamos personas, empresas o gobierno. Creo que el tema de agua siempre tiene que estar presente en la agenda y no esperar, como muchos países han tenido que hacerlo, a que una crisis nos afecte tanto que recién entendamos la importancia que el agua tiene para la vida, para la salud y también para la economía de un país. Con estas últimas palabras doy cierre a este webinar. Muchas gracias otra vez a nuestros expositores, a Daniel, a Yuri y a todos amigos que han estado presentes siguiéndonos durante esta última hora. Atentos saludos entonces, fuertes abrazos hídricos y hasta una próxima oportunidad.